Notificar es dar a conocer a las partes el contenido de una resolución judicial. Y dentro del juicio de amparo, las resoluciones que se dicten en los juicios deben notificarse a más tardar dentro del tercer día hábil siguiente, salvo en materia penal, dentro o fuera de procedimiento, en que se notificarán inmediatamente en que sean pronunciadas. La razón que corresponda se asentará inmediatamente después de la resolución. Tanto la parte quejosa como el tercero interesado pueden autorizar a cualquier persona con capacidad legal exclusivamente para escuchar notificaciones, inclusive personales, e imponerse de los autos, quienes no gozarán de las facultades previstas en el artículo 12 de la Ley de Amparo. Las notificaciones que deban practicarse al presidente de la República deben entenderse con los titulares de la Secretaría de Estado que correspondan al asunto, también a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal o a la Fiscalía General de la República que deba representarlo en el juicio de amparo, de acuerdo con lo dispuesto en el Acuerdo General. Estas notificaciones deben ser efectuadas por medio de oficio impreso dirigido al domicilio oficial que corresponda, o bien en forma digital a través del uso de la firma electrónica. En el juicio de amparo, las notificaciones pueden llevarse a cabo en forma personal, tratándose de los siguientes casos: a la parte quejosa que se encuentra privada de su libertad en el local del órgano jurisdiccional que conozca del juicio o en el de su reclusión, inclusive a su defensor, representante legal o persona designada para tal efecto. La primera notificación que recaiga al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable. Todos los requerimientos y prevenciones que el Tribunal de Amparo considere necesarios. El auto por el que se le requiera para que exprese si es su deseo o no ratificar su escrito de desistimiento de amparo. La sentencia que llegue a dictarse fuera de la audiencia constitucional. También el sobreseimiento dictado fuera de dicha audiencia. La resolución que decida la suspensión definitiva cuando sea dictada fuera de la audiencia incidental. La aclaración de una sentencia definitiva ejecutoriada. La aclaración de la resolución que modifique o revoque la suspensión definitiva. El auto que deseche la demanda o la tenga por no entablada. La resolución interlocutoria que recaiga al incidente de reposición de autos. Y en términos generales, cualquier resolución que a juicio del Tribunal de Amparo lo exija. Mediante oficio, serán notificadas las siguientes resoluciones. A la autoridad responsable cuando se le atribuya tal carácter a un ente público. A las autoridades que tengan el carácter de terceros interesados. Y al Ministerio Público Federal en el caso de amparo contra leyes o normas generales. El trámite de una notificación personal dentro del juicio de amparo debe de llevarse a cabo cumpliendo las siguientes reglas.
debe de existir designado en el expediente domicilio para recibir notificaciones, ubicado en el lugar donde resida el tribunal que conozca del juicio. El actuario deberá buscar a la persona que deba ser notificada, debiendo cerciorarse de su identidad y haciéndole saber el órgano jurisdiccional que ordena la notificación y el número de expediente. Asimismo, le hará entrega de copia autorizada de la resolución que se notifica y, en su caso, de los documentos a que se refiera la misma. Si la persona se niega a recibir o a firmar la notificación, la negativa se asentará en autos y se tendrá por hecha. Pero si no encuentra a la persona que deba de ser notificada, el actuario debe cerciorarse de que es el domicilio y dejará citatorio. En dicho citatorio, se especificará que dentro de los 2 días hábiles siguientes deberá acudir al tribunal a notificarse, especificándose el mismo y el número de expediente. Ese citatorio debe dejarse con la persona que se encuentre en el domicilio. Si la persona por notificar no acude a la cita, la notificación se practicará por lista y también mediante lista en la página electrónica. Cuando el actuario encuentre el domicilio cerrado y ninguna persona acuda a su llamado, se cerciorará que es el domicilio correcto. Lo hará constar y fijará aviso en la puerta a fin de que dentro de los 2 días hábiles siguientes acuda al órgano jurisdiccional a notificarse. Si la persona no llega a presentarse, se notificará mediante lista y en la lista de la página electrónica, pudiendo el órgano jurisdiccional tomar las medidas necesarias para lograr la notificación personal. El actuario, en todos los casos, deberá de asentar razón circunstanciada en su expediente, esto es, precisar todas las circunstancias de modo y tiempo y lugar que hayan acontecido durante la visita. Si el domicilio señalado de la persona a notificar no se encuentra en el mismo lugar de residencia del Tribunal de Amparo, la primera notificación deberá ordenarse mediante exhorto o despacho en los términos señalados por el Código Federal de Procedimientos Civiles. En el exhorto o despacho se requerirá que se proporcione domicilio en el lugar del juicio, con el apercibimiento que de no efectuarlo así, todas las notificaciones, inclusive las personales, se practicarán mediante la lista. Si el domicilio se encuentra fuera de la jurisdicción territorial del Tribunal de Amparo, que conoce del juicio, pero en una zona conurbada, se podrá comisionar al notificador para que efectúe la notificación. Cuando no exista constancia en el expediente de domicilio para escuchar notificaciones o el señalado sea inexacto, las notificaciones personales a la parte quejosa se efectuarán mediante lista. Y tratándose de la primera notificación a la parte tercera interesada y al particular señalado como autoridad responsable, el tribunal deberá dictar todas las medidas que estime necesarias con el propósito de que sea investigado su domicilio. Inclusive, requerir a la autoridad responsable para que informe el que ante ella se hubiere señalado.
Cuando el acto reclamado tenga su origen en un procedimiento judicial, la notificación se practicará en el último domicilio señalado para oír notificaciones dentro del mismo. Si no puede efectuarse la notificación, esta se practicará mediante dictos que deberá de cubrir el quejoso en términos de ley. En caso de que no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de 20 días siguientes, en el momento en el que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo. Si la parte quejosa se trata de una persona de escasos recursos, a juicio del tribunal y previa comprobación de dicha situación, ordenará la publicación correspondiente en el Diario Oficial de la Federación. Y los costos de los edictos habrán de ser cubiertos por el Consejo de la Judicatura. Tratándose de una providencia que ordene la ratificación del escrito de desistimiento de la demanda de amparo o de cualquier recurso, si no existe domicilio para tal efecto señalado en el expediente, continuará el juicio. Las notificaciones por oficio se harán conforme a las siguientes reglas. Cuando el domicilio de la oficina principal de las autoridades responsables se encuentre en el lugar del juicio, un empleado hará la entrega recabando la constancia del recibo correspondiente. Si la autoridad responsable se niega a recibir el oficio, el actuario hará del conocimiento del encargado de la oficina correspondiente que no obstante esta circunstancia, se tendrá por hecha la notificación. Si a pesar de esta situación subsiste la negativa, el actuario asentará la razón en autos y se tendrá por hecha. Cuando el domicilio de la autoridad responsable se encuentre fuera del lugar del juicio, se remitirá el oficio por correo en pieza certificada con acuse de recibo que se agregará en el expediente. En casos urgentes, el tribunal podrá ordenar que la notificación se practique a las autoridades responsables por cualquier medio oficial. Además, es importante señalar que las oficinas públicas de comunicaciones se encuentran obligadas a transmitir, sin costo alguno, todos los oficios señalados. Las notificaciones por lista se fijarán en la sección de actuaría que se encuentra en el local del órgano jurisdiccional, en un lugar visible y de fácil acceso, así también en el portal de Internet del Poder Judicial de la Federación. Las listas deben ser publicadas a primera hora hábil del día siguiente al de la fecha de la resolución que la ordene. En ellas se contendrán los siguientes datos: el número de juicio o del incidente de suspensión, nombre del quejoso, autoridad responsable y la síntesis de la resolución que se notifica. El actuario deberá asentar en el expediente la razón respectiva. Por cuanto hace a las notificaciones por vía electrónica, estas deben sujetarse a los siguientes lineamientos. Cuando se dirijan a los representantes de las autoridades responsables, que además tengan el carácter de terceros interesados en diverso juicio de amparo, así como cualquier otra intervención en el juicio,
la primera notificación se les practicará por oficio impreso en los términos precisados en la ley y excepcionalmente a través de oficio digitalizado mediante la utilización de la firma electrónica. Las autoridades responsables que cuenten con firma electrónica se encuentran obligadas a ingresar al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días. Ello con el objeto de obtener la constancia de notificación en un plazo máximo de 2 días a partir de que el Tribunal de Amparo la hubiera enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, ya que en este caso el plazo será de solo 24 horas. Si no se genera la constancia de la consulta, el órgano jurisdiccional tendrá por efectuada la notificación y dará por no cumplida por la autoridad responsable la resolución que contenga. Además, si el Tribunal de Amparo lo considera conveniente por la naturaleza del acto, puede ordenar que todas las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien además asentará en el expediente cualquiera de dichas situaciones. Si las autoridades responsables consideran que pudiera alterarse su normal funcionamiento, pueden solicitar al órgano jurisdiccional la ampliación del término de la consulta de los archivos contenidos en el Sistema de Información Electrónica. La resolución que conceda la ampliación solicitada puede ser recurrida a través del recurso de queja. El quejoso o tercero interesado que cuente con firma electrónica se encuentra obligado a ingresar al portal electrónico del Poder Judicial de la Federación todos los días para obtener la constancia señalada en un plazo máximo de 2 días a partir de que el tribunal la hubiera enviado, con excepción de las determinaciones dictadas en el incidente de suspensión, ya que en este supuesto el plazo igualmente será de 24 horas. Si no ingresa al portal electrónico en los plazos señalados, el tribunal tendrá por efectuada la notificación, pero si el órgano jurisdiccional lo estima conveniente por la naturaleza del acto, ordenará que las notificaciones se hagan por conducto del actuario, quien igualmente hará constar en el expediente dicha situación. Si por caso fortuito, fuerza mayor o fallas técnicas se interrumpe el sistema, haciendo imposible el envío y la recepción de promociones en los plazos establecidos en la ley, las partes deben de dar aviso de inmediato por cualquier otra vía al tribunal para que se comunique tal situación a la unidad administrativa encargada de operar el sistema. Mientras dure esa imposibilidad, se suspenderán únicamente por ese lapso los plazos correspondientes. Al restablecerse el sistema, la unidad administrativa encargada de operar el sistema enviará un reporte al tribunal en el que señalará la causa y el tiempo de la interrupción para efectos del cómputo correspondiente. El tribunal deberá notificar a las partes sobre la interrupción del sistema, haciéndoles saber el tiempo de interrupción desde su inicio hasta su restablecimiento, así como el momento en que reinicie el cómputo de los plazos.
Las notificaciones en el juicio de amparo surten sus efectos de la forma siguiente. En el momento en el que sean legalmente efectuadas, cuando correspondan a las autoridades responsables y a las autoridades que tengan la calidad de terceras interesadas. Cuando el oficio que contenga el auto o resolución que deba notificarse se remita por correo y no se trate de la suspensión en la fecha que conste en el acuse de recibo, siempre y cuando sea día hábil. En caso contrario, a la primera hora del día hábil siguiente. Todas las demás, desde el día siguiente al de la notificación personal o al de la fijación y publicación de la lista que se realice en los términos legales. Si los usuarios cuentan con firma electrónica del Poder Judicial de la Federación, la notificación por lista surtirá sus efectos cuando, llegado el término, no hubieren generado la constancia electrónica que acredite la consulta de los archivos respectivos, debiendo asentar el actuario la razón correspondiente. Las efectuadas mediante vía electrónica, cuando se genere la constancia de la consulta realizada, la cual el tribunal digitalizará para el expediente electrónico y, por otra parte, hará una impresión que agregará al expediente impreso como constancia de notificación. Se considerará que está generada la constancia cuando el sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación emita el aviso de la hora en que se recupere la determinación judicial correspondiente contenida en el archivo electrónico. Si las notificaciones se practican en una forma distinta a la establecida en la ley, serán nulas y atacables a través del incidente de nulidad de notificaciones. La competencia otorga facultades o no a un órgano jurisdiccional de amparo para abocarse al conocimiento de un asunto. Por lo tanto, son competentes para conocer del juicio de amparo los siguientes órganos jurisdiccionales: la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los tribunales unitarios y colegiados de circuito, los juzgados de distrito y también los órganos jurisdiccionales de los poderes judiciales de los estados y de la Ciudad de México, en los casos previstos en la Ley de Amparo. Tanto la Suprema Corte de Justicia de la Nación como los tribunales colegiados de circuito se encuentran competentes para conocer del juicio de amparo directo, el primero de los órganos jurisdiccionales nombrado solamente en casos donde ejerza su facultad de atracción. Por lo tanto, la competencia de los tribunales se fija de acuerdo con la residencia de la autoridad que haya dictado el acto reclamado y, en su caso, atendiendo a la especialización por materia. Son distribuidos a través de circuitos judiciales. En materia agraria y en los juicios en contra de tribunales federales de justicia administrativa, es competente el tribunal colegiado de circuito que tenga jurisdicción en donde el acto reclamado deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un circuito judicial o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos,
y sigue ejecutándose en otro, es competente el tribunal colegiado de circuito que primero hubiere recibido la demanda de amparo. O en su defecto, aquel que dicte acuerdo sobre la misma. Los juzgados de distrito y los tribunales unitarios de circuito son competentes para conocer del juicio de amparo indirecto, y también lo serán las autoridades del orden común cuando actúen en auxilio de los órganos jurisdiccionales de amparo. Los tribunales unitarios de circuito solo conocerán de los juicios de amparo indirecto que se promuevan contra actos de otros tribunales de la misma naturaleza. Serán competentes otro tribunal del mismo circuito si lo hubiera, o el más próximo a la residencia de aquel que haya emitido el acto reclamado. Será juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse o se encuentre ejecutando o inclusive se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se haya presentado la demanda de amparo. Es competente para conocer del juicio de amparo indirecto que se promueva contra los actos de un juez de distrito, otro del mismo distrito y especialización en su caso, y si no existiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. Si se trata de juicios de amparo contra actos de autoridades que actúen en auxilio de la justicia federal, no podrá conocer el juez de distrito que deba abocarse al conocimiento del asunto en que se haya originado el acto reclamado. En este supuesto, debe conocer otro del mismo distrito y especialización, en su caso, y si no lo hubiera, el más cercano dentro de la jurisdicción del circuito al que pertenezca. El Pleno o las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación podrán ejercer de manera oficiosa o a solicitud del Fiscal General de la República su facultad de atracción para conocer de un amparo directo que corresponda resolver a los tribunales colegiados de circuito cuando por su interés y trascendencia lo ameriten. Si la facultad de atracción es planteada por cualquiera de los ministros o por solicitud del Fiscal General de la República, el Pleno o la Sala de la Corte acordará si procede solicitar los autos al Tribunal Colegiado de Circuito. En este caso, previa suspensión del procedimiento, los remitirá dentro del plazo de 3 días siguientes a la recepción de esa solicitud. Al recibirse el expediente, se turnará el asunto al ministro que corresponda para que dentro del plazo de 15 días formule un dictamen a efecto de resolver si se ejerce o no la facultad de atracción. Ese dictamen será discutido por el tribunal en pleno o por la sala dentro de los 3 días siguientes. En el caso en el que el pleno o la sala decida ejercer la facultad de atracción, se abocará al conocimiento. En caso contrario, remitirá los autos al tribunal de origen. ¿Sabías que ningún órgano jurisdiccional puede sostener competencia a su superior? Entonces, cuando se suscite una cuestión de competencia,
debe suspenderse el procedimiento con excepción del incidente de suspensión. Por eso, si alguna de las salas de la Suprema Corte de Justicia tiene información de que otra sala está conociendo de cualquier asunto a aquella que le corresponde, la requerirá para que cese en el conocimiento y le remita las actuaciones. Dentro del término de 3 días, la sala requerida dictará resolución y si considera que no es competente, devolverá los autos a la requirente. Si considera que sí lo es, hará saber su resolución a la requirente, suspendiendo el procedimiento y remitiendo los autos al presidente de la Suprema Corte de Justicia para que el tribunal en pleno resuelva lo que proceda. Al turnarse a una de las salas de la Suprema Corte de Justicia un asunto en materia de amparo y ésta considere que no es competente para conocer de él, así lo declarará y remitirá los autos a la que sea competente. Si esta sala considera que tiene competencia, debe de abocarse al conocimiento del asunto. En caso contrario, comunicará su resolución a la sala que hubiere declarado la incompetencia, remitiéndole los autos al presidente de la Suprema Corte para que el tribunal en pleno resuelva lo procedente. La Corte puede declarar la insubsistencia de una sentencia de revisión que haya sido interpuesta contra una sentencia definitiva dictada en un juicio que debió tramitarse como amparo directo y remitirá los autos al Tribunal Colegiado de Circuito. De la misma forma, si conoce de la revisión un Tribunal Colegiado de Circuito, declarará la insubsistencia de la sentencia recurrida y se abocará al conocimiento en la vía directa. Si en un tribunal colegiado de circuito se recibe una demanda que deba tramitarse en la vía indirecta, declarará de plano carecer de competencia y la remitirá con sus anexos al órgano que estime competente. Al tratarse de un órgano de su mismo circuito, éste conocerá del asunto sin que pueda objetar su competencia. Cuando el órgano jurisdiccional designado no pertenezca al mismo circuito, únicamente puede plantear la competencia por razón de territorio o especialidad. Si un tribunal colegiado de circuito tiene información de que otro conoce de un asunto que a él le corresponde, debe requerirle para que le remita los autos. Pero si el requerido estima no ser competente, debe remitirlos dentro de los 3 días siguientes a la recepción del requerimiento. En caso contrario, si considera que sí es competente, en igual plazo hará saber su resolución al requirente, suspenderá el procedimiento y remitirá los autos a la Presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien lo turnará a la sala que corresponda para que dentro del plazo de 8 días resuelva lo que proceda. Si el tribunal colegiado de circuito que conoce de un juicio o recurso estima carecer de competencia para conocer de ellos, deberá de declararlo así y enviar dentro de los 3 días siguientes los autos al órgano jurisdiccional que en su concepto lo sea. Al aceptar la competencia, se abocará al conocimiento. En caso contrario, dentro de los 3 días siguientes, comunicará su resolución al órgano que declinó la competencia y remitirá los autos a la Suprema Corte para que dentro del plazo de 8 días resuelva lo que proceda.
Si se presenta una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal colegiado decidirá sin trámite alguno si acepta o no la competencia. Si la acepta, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de 5 días para la presentación de las copias. Notificará a la autoridad responsable para que en su caso provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de 10 días para que rinda el informe correspondiente. Pero si decide no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que puedan suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito. Si la competencia del colegiado aparece del informe justificado de la autoridad responsable, el juez de distrito o tribunal unitario de circuito declarará la incompetencia y remitirá los autos al colegiado que estime competente. Lo comunicará a la autoridad responsable para que en su caso continúe lo relativo a la suspensión del acto reclamado. Al presentarse una demanda de amparo ante juez de distrito o tribunal unitario de circuito que carezcan de competencia, la deben remitir de plano con sus anexos al juez o tribunal competente, sin decidir sobre la admisión o suspensión del acto reclamado, salvo que se trate de los actos prohibidos por el artículo 22 y penas inusitadas. Cuando el conflicto competencial se plantee entre órganos que no sean de la jurisdicción de un mismo colegiado, lo resolverá el que ejerza jurisdicción sobre el requirente, quien remitirá las actuaciones y dará aviso al requerido para que exponga lo conducente. Una vez recibidos los autos y el oficio relativo, el colegiado tramitará el expediente y resolverá dentro de los 8 días siguientes quién debe de conocer del juicio, comunicando su resolución a los involucrados y remitiendo los autos al órgano que sea declarado competente. Admitida la demanda de amparo indirecto, ningún órgano jurisdiccional puede declarar la incompetencia para conocer del juicio antes de que se resuelva sobre la suspensión definitiva. Si el juez de distrito o el tribunal unitario ante el cual se promovió un juicio de amparo tiene información de que otro se encuentra conociendo de un juicio diverso promovido por el mismo quejoso contra las mismas autoridades y por el mismo acto reclamado, aunque los conceptos de violación sean diferentes, deberá comunicarlo de inmediato por oficio a ese órgano jurisdiccional, anexando la certificación del día y hora de presentación de la demanda, así como en su caso del auto dictado como primera actuación en el juicio. Una vez que sea recibido el oficio, el órgano resolverá dentro de las 24 horas siguientes si se trata o no del mismo asunto y si le corresponde su conocimiento, comunicando lo anterior a la autoridad oficiante. Si reconoce la competencia de ésta, le remitirá los autos relativos.
Cuando se resuelva que se trata de un mismo asunto, se continuará el juicio promovido ante el juez de distrito o tribunal unitario de circuito que haya resultado competente, debiendo sobreseerse en el otro juicio. Si las partes estiman que un juez de distrito o tribunal unitario está conociendo de un juicio de amparo que debe tramitarse como directo, podrán acudir ante el tribunal colegiado que estimen competente y exhibir copia de la demanda y de las constancias respectivas. Para tal efecto, el presidente del colegiado pedirá informe al juez de distrito o tribunal unitario que debe rendirse en el plazo de 24 horas y resolverse dentro de las 48 horas siguientes.